Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Y hoy vamos a meditar bajo el tema: un corazón malo es incrédulo y se apartará de Dios. Partamos por afirmar, amados hermanos, que el peor pecado del mundo contra Dios es la incredulidad. A pesar de que Dios ha dado pruebas indubitables de su existencia, el hombre natural se niega a aceptar la verdad de la existencia de Dios y se resiste a obedecer su voluntad revelada porque no cree en Dios. Amados hermanos, Dios es real. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es el existente. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es la causa por la cual todo existe. En Isaías capítulo 45, verso 18 se nos enseña: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Negar a Dios, amados hermanos, es sencillamente un acto de maldad. Desconocer que Dios existe es el grado de maldad más profunda que puede haber en el corazón de un hombre. Solo el vernos, solo el saber que portamos la imagen de Dios debería ser suficiente para decir: creo que existe un Dios. Sin embargo, los hombres se envanecen en sus corazones y dice el necio en su corazón: no hay Dios. La Biblia nos enseña que el mayor grado de dignidad para un hombre y una mujer es conocer a Dios. En Jeremías capítulo 9, verso 24, dice el Señor: mas alábese en esto el que hubiere de alabar. Hay personas que se alaban a sí mismos, se exaltan. ¿Sabe? Esas personas que tienen muchos títulos, que tienen 3 y 4 carreras, que tienen estudios de todo tipo, inclusive ha llegado eso también a la iglesia, porque ahora se ha dado mucho que las personas estudian mucho. Entonces, yo soy doctor en divinidades, yo soy doctor en sagradas escrituras, y no está mal que las personas estudien, pero no se trata de que usted se alabe a usted mismo. Dice la Escritura: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Hay algo por lo que usted tenga que echarse flores, por lo que tenga que decir: yo soy bueno en esto, en aquello. Pues mire lo que dice la Escritura: alabes en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sabe en qué debe usted alabarse? En decir: yo conozco de Dios, yo he aprendido acerca de Dios esto y aquello, yo he estudiado la Escritura y sé que Dios es esto y esto y esto. Si de algo usted debe estar contento, satisfecho de su vida, es de conocer y entender la palabra de Dios. Negar a Dios, el no reconocer a Dios, amados hermanos, hace de la vida del hombre vil y ruin. Creer en Dios debería ser la constante de la humanidad. No necesitamos pruebas para saber que Dios existe. Mas Dios, amados hermanos, en su gracia común, ha dado pruebas de su existencia, sin necesidad de que sea necesario para que usted y yo creamos. Dios ha dado pruebas de que Él existe, y las pruebas de la existencia de Dios están por todos lados. Solo basta con que usted un día cualquiera mire arriba en los cielos. Solo basta con que usted mire alrededor en la tierra. Solo basta para que usted observe la inmensidad del mar, para que usted caiga rendido ante la obra maravillosa que Dios ha hecho y ha creado para demostrar su existencia.
Como bien lo exhortó el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, la creación, amados hermanos, es la prueba fehaciente de que existe un Dios. Acompáñenme a Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. Dice la Escritura: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como dijo el maravillado rey David, cuando contempló la creación de los cielos de Dios en el Salmo capítulo 8, versos 3 y 4, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. ¿Sabe? En lugar de ignorar a Dios, todo hombre debería reconocer como David, con solo ver las estrellas de Dios, con solo ver el cielo que Dios creó, que el hombre no es nada para que Dios tenga memoria de él. Otro salmista dijo en el Salmo 102, verso 25, acerca de cómo Dios se manifiesta en su creación. Dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Amados hermanos, la luna, las estrellas, no son producto de un acto espontáneo. El universo, vasto universo, no es el producto del azar, sino que la majestuosidad de Dios se expresa a través de su obra creada. Así como un reloj no se creó a sí mismo, así como un reloj del cual usted porta en su mano, sencillamente no apareció un día cualquiera sobre la mesa y usted dijo: ¡ay! Apareció un reloj. Así tampoco el universo se creó a sí mismo, porque cada obra tiene su hacedor. Hay un Dios vivo, amados hermanos, que es creador. Hay un Dios vivo que es sustentador de todo lo que nos rodea. En Colosenses capítulo 1, verso 16 se nos enseña: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Que Dios se haya dado a conocer a través de su creación es un hecho de gracia común. Cualquier hombre, aún el incrédulo, si solo ve lo que está creado a su alrededor, debería comprender que alguien hizo eso, que ese universo no se creó solo, que la perfección que vemos a nuestro alrededor no es la obra de algo espontáneo, de que algo por allí ocurrió porque se mezclaron los componentes perfectos, sino que hay alguien perfecto, alguien superior al sol, a la luna, a la tierra, que un día la creó. Así que nadie, amados hermanos, podrá desconocer la existencia de Dios, porque la misma creación lo acusará en el día del juicio, porque tuvo la oportunidad de ver la obra de Dios y en su necio corazón decidió no creer en la existencia de un creador. Pero Dios, amados hermanos, no solamente se ha revelado por medio de su creación,
sino que también se reveló por medio de la palabra escrita. En su gracia especial, Dios se reveló a través de su palabra. Es por su misericordia, amado hermano, que Dios decidió inspirar a hombres santos para que escribieran su santa voluntad en palabras entendibles e inteligibles como las que encontramos en la Biblia. Está escrito en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspiración significa exhalar en su sentido original griego. Exhalar es que Dios de dentro de sí sacó algo. Él dejó que cayera su sabiduría e inundara a esos santos hombres, y estos santos hombres recibieron la exhalación de la sabiduría de Dios, recibieron en su corazón el deseo, porque Él pone en el corazón el querer como el hacer. Él inspiró, Él exhaló su sabiduría y la dio a conocer a estos hombres, y estos hombres la registraron para nuestro beneficio y bendición. Esta revelación especial nos permitió también conocer a Dios de una forma en la cual, si no hubiese sido revelada por Él, nunca lo hubiésemos podido conocer. Ningún hombre, por más erudito que sea, hubiese llegado a la conclusión acerca de la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, las perfecciones de Dios y la voluntad de Dios. Que hoy podamos conocer el carácter de Dios, la naturaleza de Dios, las virtudes de Dios, que podamos conocer su voluntad, es porque Dios quiso que las conociéramos, y eso se llama una gracia especial. Amados hermanos, hay misterios de Dios que son insondables para el ser humano. Nunca podremos comprenderlo, pero Dios nos reveló en su palabra lo que sí necesitamos conocer. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para que las pongamos por obra. Dios quiso revelar misterios. Misterios como el de la creación, misterios como el de la redención, misterios sobre la encarnación de su Hijo, misterios sobre qué ama a Él, qué aborrece Él. Él quiso revelar cosas que usted y yo no hubiésemos podido deducir con nuestra lógica y razón. Por eso el salmista dijo en el Salmo 107, y llegó a conocer a Dios cuando dijo: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios quiso revelarse como lo que es bueno y misericordioso. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a la Biblia hoy sabemos que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Gracias a la Escritura, amados hermanos, que Dios exhaló, sabemos que Dios no es injusto. Hebreos capítulo 6, verso 10 nos recuerda: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Solo porque Dios lo reveló, sabemos que Dios es espíritu. Juan 4:24, Dios es espíritu. Solo porque Dios lo reveló, usted y yo hoy estamos convencidos de que Dios es todopoderoso, que Él reina y que es soberano. Apocalipsis 19:6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios
todopoderoso, reina. Pero sabe, aparte de la revelación de Dios a través de la creación natural, aparte de la revelación de Dios a través de la palabra escrita, Dios ha dado su máxima revelación, la máxima prueba de que Él existe y de que es real, y lo hizo al enviar a su Hijo Jesucristo encarnado. Por eso ningún hombre, ninguna mujer puede excusarse en que no conoce a Dios, porque el mismo Dios se encarnó, el mismo Dios se hizo hombre y habitó en medio de la humanidad, y el mismo Dios mostró su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Fue Jesús el que hizo esto en Hebreos 1:12. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Por quién nos habló? Por su Hijo. Juan 17:8, palabras de Jesús: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Así que Dios se dio a conocer por la naturaleza creada, por su palabra revelada, y por medio de su Hijo encarnado. Con la manifestación de Jesucristo, el Hijo de Dios, todo hombre queda expuesto al gran día del juicio si desconoce la existencia de Dios. Ningún hombre puede excusarse ahora y para siempre de que Dios es real, de que Dios reveló todas las cosas a los hombres. Ningún hombre puede excusarse y ninguna mujer puede decir: es que yo nunca supe de Dios. Ha tenido todas las maneras posibles para identificar la existencia del Dios vivo. A pesar de las pruebas que Dios ha dado, donde aún el hombre persiste en ser incrédulo. Amados hermanos, la incredulidad es la mayor ofensa contra Dios. Porque alguien incrédulo decide ignorar la existencia eterna de Dios. Se resiste a la voluntad soberana que fue revelada. Ignora a Dios. El incrédulo dice que no existe Dios, sencillamente da la espalda y dice: tú no existes. Es una ofensa terrible a Dios. Y por eso el escritor de Hebreos envía una dura advertencia a los incrédulos, pero también es para usted y para mí. Y da un ejemplo. Él toma como referencia el juicio que afrontó la generación israelita que pereció en el desierto por incrédula. Hebreos capítulo 3, y vamos a leer del verso 12 al 19, diciendo: mirad, hermanos. Esto es como si dijéramos en nuestra lengua común: oiga, mire, hermano, preste atención. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y empieza una serie de preguntas que no son retóricas. Dice: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar
a causa de incredulidad. Los israelitas que fueron liberados de Egipto, los israelitas que marcharon por el desierto, por 40 años vieron la obra de Dios. En el monte Sinaí, ellos vieron la manifestación gloriosa de Dios. El monte se cubrió de una nube espesa. El monte humeaba. El fuego de Dios consumía y quemaba la cima del monte. El monte se sacudía. Escucharon la voz potente de Dios. Y en medio de esa manifestación, de esa teofanía gloriosa, recibieron la revelación especial de Dios a través de la ley. Pero ellos endurecieron sus corazones. Ellos provocaron, porque cuando usted es incrédulo, usted provoca a Dios a ira. Provocaron a Dios. Y claro, cuando provoca usted a Dios, y por eso tenga cuidado con la incredulidad, tenga cuidado con poner en duda las promesas que Dios le ha dado a su vida. Porque cuando usted duda de la palabra de Dios, está haciendo a Dios mentiroso. Y el disgusto de Dios con la nación de Israel en el desierto no fue por un día, ni por un mes. Acompáñenme, verso 17 de Hebreos 3. Con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿Sabe por qué dieron tantas vueltas? ¿Sabe cuánto podrían tardar en ir desde Egipto hasta la tierra prometida en línea recta? Entre 15 y 20 días. ¿Pero por qué tardaron 40 años? Porque provocaron a Dios. Porque ellos no le creyeron a Dios. Y por eso pecaron contra Dios. Cuando usted es una persona incrédula, cuando usted no le cree a Dios, usted peca contra Dios. ¿Y sabe qué le pasó a esta gente que habitó en tiempos de la ley? Cayeron en el desierto. Nunca entraron en el reposo de Dios. Nunca entraron en la tierra prometida, hermanos, por su incredulidad. La incredulidad, amado hermano y hermana, es lo contrario a la fe. La fe es certeza, es confianza, es creerle a Dios. Pero la incredulidad, amado hermano, es producto de un mal corazón. Por eso los incrédulos nunca podrán agradar a Dios. Por eso esas personas vacilantes, cavilantes en su corazón, que un día están aquí y otro día están allá, que un día usted los ve ferviente y le creo a Dios y amén, aleluya, recibo. Y al otro día están, oh, Dios se olvidó de mí, Dios me tiene apartado, yo no sé, yo no creo ya en esas palabras. Esa gente tiene un corazón incrédulo, es inconstante, de doble ánimo. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso un incrédulo nunca podrá agradar a Dios. Y por eso los incrédulos encabezan la lista de los primeros que van a experimentar la muerte segunda. Vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, primero, e incrédulos, están al mismo nivel. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amados hermanos, quien no tiene fe salvadora es un incrédulo. Quien no tiene fe en su corazón es un desleal, y por eso Dios los excluirá del cielo. Llegarán a ser abominables, perversos, corrompidos, detestables ante Dios, porque tienen un corazón malo. Es lo que dice la Escritura acerca del incrédulo. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya
en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Sabe? No es que le falten pruebas al incrédulo, existen todas. No es que no tenga en un incrédulo evidencia de que Dios existe, está la evidencia escrita. Es que su corazón ha decidido no creerle a Dios. Ha decidido que Dios no es importante para él. Ha decidido en su corazón que para él Dios no existe y que no le importa lo que le digan. Es más, él desafía a Dios. ¿Y si me muero, qué? Sé que estas palabras son fuertes, pero la naturaleza de la incredulidad es terrible. Porque negarse a creerle a Dios es un pecado terrible, iglesia, porque muestra que el hombre tiene un corazón malo y por eso se aparta del Dios vivo. Newell escribió: la incredulidad no es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. Por esto el incrédulo no es que sea una persona débil en la fe. Cuando usted le habla a alguien de Dios y esa persona no le cree, no acepta, no es porque tenga una fe pequeña, es porque tiene una fe inexistente en su corazón. Charles Spurgeon dijo en uno de sus mensajes: escucha, oh incrédulo, tú has dicho, no puedo creer, pero sería más honesto si dijera, no creeré. Ahí radica el mal. Tu incredulidad es tu culpa, no tu desgracia. Es una enfermedad, pero también un crimen. Es una fuente terrible de miseria para ti, pero es merecida, porque es una ofensa atroz contra el Dios de la verdad. Amados hermanos, la incredulidad se opone a la fe. ¿Hay fe en ti? ¿O hay incredulidad? Aquellos cuya vida se caracterizan por la incredulidad son considerados por la Escritura como malvados. Nunca entrarán en la ciudad celestial. Y no importa si alguien hace obras filantrópicas, esto es, si regala mercados, si regala ropa a los necesitados. Hay gente que da grandes dádivas a los pobres, pero son ateos, no creen en Dios. No importa. Si alguien no cree, ya se condenó. Está perdido. Pero para usted y para mí, amado hermano, nos aguarda el cielo y la tierra nueva. Mas los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Ellos experimentarán la muerte segunda, porque su corazón es malo. Todos recordamos las bienaventuranzas dadas por el Señor en el Sermón del Monte. Quiero referirme a Mateo capítulo 5, verso 8. Dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El problema del hombre incrédulo no está en su exterior, no está en lo que no puede comprobar, sino en su corazón. Así las cosas, si el ver a Dios es un tema que implica un corazón limpio, el ser incrédulo es un tema que implica un corazón sucio, un corazón malo. Amados hermanos, el incrédulo es un hombre malo, porque malo es su corazón. Y recuerde que así como la incredulidad, que es mala, sale de un mal corazón, todos los pecados que practica el incrédulo, porque el incrédulo no solamente es incrédulo, el incrédulo practica otras obras de maldad, las cuales también salen de dentro de su corazón.
En Mateo 15:19 dijo el Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. La incredulidad sale de un corazón que está corrompido, caído, perdido, oscurecido en el pecado. Cuando usted observe un incrédulo, una persona que no acepta la existencia de Dios, cuando usted vea a alguien que se resiste a la verdad de Dios, tenga en cuenta que delante de usted hay alguien que desagrada a Dios. Delante de usted hay alguien que ha ofendido a Dios, que ha negado su existencia, alguien que es un enemigo de Dios. Y así sea su familia cercana. Si es un incrédulo, es un hombre o una mujer de mal corazón. Amados hermanos, la fe es un don que viene de Dios. Es el fruto del Espíritu en un corazón limpio y transformado. En Gálatas capítulo 5, verso 22 se nos enseña: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Si alguien tiene fe, es porque el Espíritu Santo ha trabajado en su corazón, es porque el Espíritu Santo está en esa vida, es porque el Espíritu Santo ha transformado un corazón sucio en un corazón limpio. Y por eso quien tiene el fruto de la fe vive por la fe y no por la vista. Por eso puede ver a Dios así sus ojos naturales no lo vean. Pero la incredulidad que nace en el corazón no es la obra del Espíritu, sino la obra de la carne, que refleja un espíritu muerto hacia Dios. Un espíritu muerto gobernado por una carne caída, que gobierna un corazón y que lleva a ese hombre a ser un hombre malo. Y quiero dar una advertencia para el incrédulo. Si tú niegas la existencia de Dios, si albergas la duda en tu corazón acerca de la realidad de esta palabra, debes recordar lo que dijo Job, capítulo 11, verso 20. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro, condenado a muerte. Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Ira de Dios. Proverbios 24:20. Porque para el malo no habrá buen fin. No piense usted que el malo se va a salir con la suya. Sí, hay gente mala que usted dice, pero le va bien. Viven toda su vida con opulencia económica, hasta fama tienen. Y algunos hasta son senadores después de haber matado y secuestrado. Y parece que todo es perfecto en sus vidas. Pero quiero que me acompañe al Salmo 73, escrito por Asaf, donde se describe el destino de los malos. Dice el salmista: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo
y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Este hombre dijo: ellos viven bien. Blasfeman contra Dios, son arrogantes, hablan contra el cielo. Aquí en la tierra hablan y dicen todo lo que quieren, nadie les hace mal, son ricos y mis pies casi se resbalan. O sea, casi yo quise ser como ellos. Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando te despertare, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Ese es el fin de los malos, y mire el fin que nos espera a nosotros. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Ha puesto en Jehová el Señor mi esperanza. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. El malo se aleja de Dios. El incrédulo se aleja de Dios. Pero el limpio de corazón se acerca. Amado hermano, los incrédulos se apartarán del Dios vivo. Esta es la razón por la cual vemos a muchos hombres y mujeres que llegan a la iglesia animados y hasta se bautizan y con el tiempo sirven, pero poco después se alejan de Dios y de los santos, porque nunca nacieron de nuevo. Porque en su corazón no está el fruto del Espíritu, porque no hay fe en ellos, porque su corazón es malo y está lleno de incredulidad, y por eso se apartan del Dios vivo. Una persona que ha nacido de nuevo, un hombre o una mujer sensata que tiene el fruto del Espíritu en su corazón, nunca se alejará de Dios. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron
para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todo el que llega a una iglesia es de limpio corazón. Hay muchos hombres y mujeres que se acercan falsamente a Cristo, pero con el tiempo su mal corazón lleno de incredulidad lo van a apartar del Dios vivo. Son muchos los que dejan al Señor, amados hermanos. Muchos los que se deslizan hasta caer en el barro del mundo y se sumergen en el abismo del pecado. Apartándose del Dios vivo mueren, perecerán espiritual y físicamente y recibirán la justa retribución, el lago que arde con fuego y azufre. Sí, eso es lo que le espera a los que se apartan del Dios vivo. Recuerda que solo un corazón malo e incrédulo dejaría aquel que es bueno y santo. No te alejes de Dios. Nunca busques una excusa para apartarte de la fe. Que nada te separe del amor de Cristo. Porque solos los de corazón malo de incredulidad se apartarán del Dios vivo, como fue escrito por Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Gracias por seguirnos.